Estamos grabando. Oh, Estamos grabando. listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos. Y estaba practicando, tenía tiempo que no tocaba el 4, la verdad. Bienvenidos a su podcast favorito. Esto es Bajo la Tormenta Informativa. Miren, hoy vamos a hablar de un tema especialísimo. Hoy hablaremos nada más y nada menos, como lo pueden notar, de la isla de Margarita. Es que mucho se dice de este paraíso tropical que se encuentra ubicado en el oriente del país, pero Margarita es mucho más que lo tropical, mucho más que sus playas. También es dueña de sitios históricos hermosísimos. Hoy hablaremos de 4 de ellos. ¿Sabías, por ejemplo, que en Margarita comenzó la Tercera República? Pues sí, vamos a hablar en primer lugar del Templo Colonial de Santa Ana del Norte. El Templo Colonial de Santa Ana, oficialmente conocido como Iglesia de Nuestra Señora de Santa Ana, es una de las edificaciones religiosas e históricas más importantes de la isla de Margarita. El escenario de la Tercera República, el mayor motivo de relevancia de este templo, es haber sido el epicentro de un evento crucial para la independencia venezolana, ya que allí, el 6 de mayo del año 1816, bajo el auspicio del general Juan Bautista Arizmendi y de Francisco Esteban Gómez, se instaló la Asamblea de Notables. Durante esta reunión se acordó la unificación de los ejércitos patriotas de Oriente y Occidente. Se proclamó el nacimiento de la Tercera República. Se reconoció a Simón Bolívar como jefe supremo de la República y de sus ejércitos, designando además a Santiago Mariño como segundo al mando. Su construcción inició alrededor del año 1748 para sustituir una ermita más pequeña que ya no daba abasto para la población. Es un claro ejemplo de la arquitectura colonial del siglo XVIII. En su edificación original se emplearon técnicas tradicionales, utilizando piedra, arcilla, tierra, cal y madera. En el año 1963 fue intervenida por el arquitecto restaurador Graziano Gasparini, quien rescató sus arcos y elementos culturales originales, eliminando decoraciones modernas que no aportaban valor histórico o artístico. Además, en el año 2009 se enfrentó a una nueva restauración a cargo de PDVSA La Estancia, siendo esta la más larga de su historia, casi 10 años. Por su incalculable valor histórico para el país, fue declarada Monumento Histórico Nacional el 5 de febrero de 1957. La iglesia se encuentra ubicada en la calle Carabobo, justo frente a la plaza principal del pueblo de Santa Ana, municipio Gómez, localidad además conocida tradicionalmente como el Jardín de Margarita por sus árboles y climas agradables. Y después de la Catedral de Santa Ana de Coro, la segunda más antigua del país se encuentra aquí en Margarita. Es nada más y nada menos que el Sagrario Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Acompáñame a conocerla. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción es una de las joyas más preciadas de la arquitectura colonial venezolana y ostenta el título de ser la segunda más antigua del país. Su historia comienza alrededor de 1540 bajo la dirección del sacerdote dominico Fray Juan de Manzanillo, lo que la convierte en una de las primeras iglesias edificadas en América. Sin embargo, la estructura original fue destruida durante un ataque en 1602. En 1609 comienzan los trabajos de reconstrucción, los cuales culminan en el año 1621. El templo que vemos hoy en día conserva gran parte de esta estructura original del siglo XVII. Actualmente es la sede eclesiástica de la diócesis de Margarita y fue declarada Monumento Histórico Nacional en agosto de 1960. A diferencia de los templos coloniales muy adornados de México o Perú, la Catedral de la Asunción destaca por su austera y sólida belleza. Presenta líneas rectas y sencillas con muros muy gruesos e imponentes y un techo tradicional a 2 aguas. Su portal de entrada principal fue diseñado en un estilo renacentista, con un arco de medio punto. Cuenta con una planta rectangular de aproximadamente 48 metros de largo por 17 de ancho, dividida en 3 naves separadas por columnas. Es quizás
la torre del campanario, su elemento más icónico, ubicada en el costado lateral izquierdo. Esta torre de base cuadrada comenzó a construirse a finales del siglo XVI. Estuvo lista más o menos hacia 1599, siendo el único campanario de ese siglo en Venezuela, cuya construcción inició y finalizó en la misma época. La catedral está ubicada en el centro histórico de la ciudad de la Asunción, capital del estado Nueva Esparta, justo frente a la Plaza Bolívar y la Plaza Luisa Cáceres de Arizmendi. Alberga en sí la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de la isla de Margarita, y es escenario de la tradicional Semana Santa asuntina, una de las más históricas de la región que año tras año congrega a miles de devotos. Y en la misma ciudad de la Asunción se encuentra uno de los sitios donde se guarda el mayor reservorio histórico de nuestra región, el Castillo de Santa Rosa de la Eminencia. Allí estuvo prisionera nada más y nada menos que la heroína Luisa Cáceres de Arizmendi. Conozcamos un poco más sobre este lugar. El Castillo Santa Rosa, cuyo nombre oficial es Fuerte de Santa Rosa de la Eminencia, es una de las edificaciones históricas más emblemáticas e importantes de la isla de Margarita, ubicado en la Asunción, capital del estado de Nueva Esparta. Su construcción se llevó a cabo entre 1677 y 1682 bajo las órdenes del gobernador para entonces Juan Fermín de Huidrogo. La decisión de edificarlo surgió como una necesidad urgente de defensa luego de que más de 500 piratas franceses liderados por el marqués de Maitenson saquearon gran parte de la Asunción. Fue levantado sobre una colina que domina el valle de Santa Lucía. Desde allí, los guardias tenían una visión panorámica perfecta de los caminos hacia la costa y podían detectar cualquier amenaza enemiga a tiempo. La fortaleza está construida con gruesos muros de piedra y cal y cuenta con un diseño en forma de estrella irregular con sus baluartes en las esquinas. En su época activa, albergaba cuarteles para las tropas, un aljibe para almacenar agua, una capilla y calabozos subterráneos. El evento histórico más conmovedor y famoso que alberga este castillo es haber servido como prisión para la heroína Luisa Cáceres de Arizmendi. Fue recluida en sus oscuros calabozos por los realistas para presionar a su esposo, el general patriota Juan Bautista Arizmendi. Durante su cautiverio, en estas paredes Luisa sufrió grandes penurias y perdió al hijo que esperaba. Hoy en día el castillo es un museo abierto al público y fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1965. Además de su riqueza histórica, ofrece a los visitantes una de las mejores vistas panorámicas de la isla. ¿Ha oído hablar sobre una famosa canción que dice Pampatar con su castillo y el fortín de la Caranta? Pues justamente vamos a conocer ese castillo que se encuentra justo allí, frente a la hermosa bahía, muy cerca de la iglesia del Santísimo Cristo del Buen Viaje. Castillo San Carlos de Borromeo. El Castillo San Carlos de Borromeo es sin duda alguna una de las construcciones militares coloniales mejor conservadas en Venezuela, ubicado justo frente a la bahía de Pampatar en la isla de Margarita. Su construcción original comenzó en 1622 con un objetivo claro: proteger el puerto y la aduana local del constante asedio de piratas y corsarios que navegaban por el mar Caribe. 40 años después de iniciada la obra, en 1622, una invasión de piratas holandeses destruyó la fortificación y saqueó la población. Fue reconstruido bajo los planos del ingeniero militar Juan Betín, culminando la obra en 1684, dándole la forma que conocemos hoy en día. Durante la Guerra de Independencia de Venezuela, el castillo dejó de ser solo un punto de defensa y su polvorín fue utilizado como prisión. Allí estuvieron cautivos varios héroes margariteños, incluyendo también el breve paso de la heroína Luisa Cáceres de Arizmendi antes de ser trasladada a Santa Rosa. Es un ejemplo clásico de la ingeniería militar del siglo XVII. Cuenta con una planta cuadrangular, garitas de observación en cada esquina y está rodeado por un foso que, por razones prácticas, nunca llegó a llenarse de agua. Hoy en día este monumento histórico nacional funciona como un museo abierto al público y ofrece una de las mejores vistas panorámicas y hermosas de la costa de Pampatar. Son tan solo 4 de los muchos sitios emblemáticos que tiene nuestra isla de Margarita. Todo esto acompañado de ricos dulces como el piñonate, la conserva, el majarete y otros tantos que se hacen acá en nuestra región. Por cierto, mira lo que tengo aquí, nos lo vamos a comer después del podcast.
Además, Margarita es una tierra de profunda fe y devoción hacia la Santísima Virgen del Valle, quien además es la patrona del oriente venezolano. Aquí se erige la primera basílica menor que se construyó en el oriente venezolano, y es la Basílica Menor, donde se resguarda la imagen original de Nuestra Señora del Valle. Nuestra artesanía es única: mapires, tinajones, hamacas y otros tantos artículos que puedes llevarte cuando vengas a visitarnos. Así concluye, amigas y amigos, esta edición de su podcast favorito, Bajo la Tormenta Informativa. Vámonos con un poco más de música. Yo soy José Félix Rojas, me encantó acompañarles. Nos vemos en una próxima edición.